Seguimos con San Lucas. Estábamos desde los capítulos, decíamos, 9 al 19. Jesús se va de Galilea a Jerusalén. Y entre los episodios que recordábamos, ese además tan simpático, al menos para mí me resulta simpaticísimo, que es la conversión de Zaqueo. Luego es la entrada a Jerusalén, estamos ya en el capítulo 19, ya entrando a Jerusalén. Y el episodio que todos lo relatan de la purificación del templo. Es decir, cuando echa a los mercaderes, a los comerciantes de la casa de Dios, la casa del Padre. En el capítulo 12, eso no lo había comentado, pero se ve lamentado el Señor por Jerusalén, que no escucha a los profetas y los mata. Y ahora sobre la ciudad llora. A propósito de esto, hay una capilla, una pequeña iglesia en realidad, Dominus Flevit se llama, que tiene forma justamente como de una gota, de un llanto, ¿no? De la gota, de una lágrima, y que está sobre el Monte de los Olivos y se ve de ahí toda Jerusalén. Dominus Flevit, el Señor lloró. En el capítulo 20 lo vemos que nuevamente buscan hacerlo caer en una trampa, constantemente, ¿no? Una de las trampas es si se van turnando para unos y otros, fariseos, saduceos, herodianos, todos de acuerdo en contra de Jesús. Y por un lado es la trampa del tributo al César, si se debe pagar tributo o no al César. Y luego los saduceos con el tema de la resurrección. Ellos que no creían en la resurrección de los muertos, le presentan ese caso hipotético, típico, como hacen los rabinos, ¿no? Casos hipotéticos de una mujer que el marido muere sin tener hijos, sin tener descendencia, y según la ley debe tomarla uno de los hermanos, y así los 7 hermanos mueren y no tienen descendencia de ninguno, y la pregunta es de quién será en la resurrección, ¿no? ¿Mujer de quién? Bueno, conocemos la respuesta del Señor. Entramos en los últimos capítulos, capítulo 21, que se le ofrenda a la viuda que hace al templo, que el Señor entre todos es la que privilegia, ¿no? Y que la alaba. El Señor que ve en lo profundo los corazones. Ella ha dado todo lo que tenía para vivir, todos los demás dieron de aquello que les sobra. Y ahí también en el capítulo 21 es donde el Señor anuncia la gran tribulación sobre Jerusalén. Cuando vean Jerusalén, les dice, rodeada por ejércitos, huid. Dicen que los cristianos en el año 70, justamente cuando vieron al ejército de Tito, que estaba acercando la ciudad, se acordaron de lo que el Señor les había dicho y huyeron a Transjordania. Según esto lo cuenta el gran historiador de la Iglesia, el primer historiador, Eusebio de Cesarea, en su historia de la Iglesia. El Señor habla en ese capítulo de la venida del hombre, del Hijo del Hombre, esa venida del día de la ira de Dios también, que es la última parusía, con esa conmoción cósmica, ¿no? Donde todas las potestades de los cielos son conmovidas. Y el Señor llama, exhorta nuevamente a estar vigilantes, ¿no? Como antes lo había dicho, para estar en pie, dice, delante del Hijo del Hombre. Ya lo había dicho también, exhortar, no se sabe en qué momento vendrá, será como los días de Noé, será como el tiempo de Lot. Durante el día el Señor enseñaba en el templo en ese momento, y durante la noche iba al Monte de los Olivos a orar. De nuevo, vemos al Cristo orante, al Cristo que está enseñando hasta el último momento y predicando y haciendo el bien, y anunciando ese reino futuro, ese reino que se puede vivir ya desde aquí, y después a solas con el Padre.
y todos, dice que acudían temprano al templo para oírlo. Ya en en el capítulo 22, todo se desencadena. Se desencadena rápidamente porque tenemos la traición de Judas, la última cena, ahí en la última cena la institución de la Eucaristía, la agonía en el huerto, el prendimiento de Jesús, las negaciones de Pedro, el interrogatorio ante los príncipes y los sacerdotes. Y ya en el capítulo 23 encontramos a Jesús ante Pilato. Ya pasó la noche y lo llevan a Pilato, el gobernador. Y luego Pilatos, como era Galileo, y también para quitarse el tema de encima, dándose cuenta que Jesús es inocente, se lo manda a Herodes y dice que de aquel momento Herodes y Pilato se hacen amigos porque estaban enemistados. Es decir, es como de nuevo el inocente Jesús, como si fuera una moneda de trueque. Viene la condena a muerte, la crucifixión, la muerte de Jesús. Y el episodio que solo lo relata San Lucas, propio de él, otro de los episodios propios de él, que es el buen ladrón. El episodio del buen ladrón. Estarás hoy conmigo en el paraíso. Luego, en la cruz, 2 veces se dirige al Padre, según Lucas. Primero, para que perdone a los verdugos que no saben lo que hacen. Y segundo, para decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El capítulo 24 es de la resurrección del Señor. Y ahí aparecen María Magdalena, Juana, María de Santiago, que han venido con ungüento para embalsamar el cadáver y encuentran el sepulcro vacío. Se les aparecen 2 ángeles, en esto siempre hay algunas diferencias, y van ellas, las mujeres, a anunciar lo ocurrido. No les creen. Pedro va, de todos modos, y encuentra solo lienzos caídos. Después está la aparición a los discípulos de Emaús, el Señor que camina con ellos, les explica las Escrituras. Ellos lo invitan porque está ya anocheciendo, y cuando están comiendo al partir el pan, lo descubren, pero él desaparece. Van estos al cenáculo a contarlo a los demás discípulos, y mientras estaban hablando, se aparece de nuevo el Señor en medio de ellos. Y nuevamente los instruye, recordándoles que el Mesías debía sufrir y luego resucitar. Es decir, esto lo vemos que los instruye antes, en las 3 veces que le anuncia que él tiene que padecer, el Mesías y demás, y cuando no lo aceptan mientras está vivo, luego, ya resucitado, lo vuelve a decir. Se lo dice a los discípulos de Emaús, a esos 2, y luego a todos los demás que estaban ahí reunidos en el cenáculo. Es decir, vuelve al tema insistiendo que ya estaba en las Escrituras. Y finaliza con la ascensión, dice, cerca de Betania. Betania está muy cerca de Jerusalén, en Judea, ¿no? Los bendice, mientras que lo está bendiciendo se eleva. Y ellos lo adoran y regresan a Jerusalén. Y dice también el evangelista que van todos los días al templo a bendecir a Dios. Todavía tenemos el templo, todavía tenemos los primeros cristianos que van al templo de Jerusalén. Y ahí, donde termina el evangelio, justamente ahí, por esta unidad que decíamos literaria de escritura, empieza Hechos de los Apóstoles. Nuevamente lo hace con un prólogo a ese supuesto personaje Teófilo, donde ahí cuenta que Jesús, después de la resurrección, se apareció a sus discípulos durante 40 días y les promete que va a enviar al Espíritu Santo, esa fuerza venida del cielo, a ese Espíritu Santo que irrumpe, que aparece en Hechos de los Apóstoles, ahí mismo exactamente, el día de Pentecostés.
le dice que no se vayan de Jerusalén esperando en oración esa venida del Espíritu. De ahí nacen todas las novenas, ¿no? Después de 9 días de estar en oración, llega con potencia, con poder, el Espíritu de Dios, el prometido. El otro Paráclito, porque el primer Paráclito es el primer defensor de Jesucristo. Y mientras estaba diciéndoles todas estas cosas, recordándoles, se eleva al cielo y una nube lo cubre, dice. Bueno, este segundo libro de Lucas trata fundamentalmente, que ya lo hemos comentado, la expansión de la iglesia desde Jerusalén a Roma. Se lo puede muy bien clasificar su contenido en 4 partes. Es decir, son 4 periodos, 4 momentos. Primero, encontramos la iglesia en Jerusalén hasta el martirio de San Esteban. Ahí algunos escaparon, otros no. Hubo una gran persecución en ese momento de parte de los judíos a los cristianos. Lo segundo es la expansión a Samaria y a Siria. Va avanzando. Tercero es los viajes de San Pablo, donde se difunde el Evangelio a los gentiles. Primero él va a las sinagogas, luego a los gentiles directamente. Y la cuarta parte es cuando San Pablo ya prisionero y termina como testigo en Roma, el testigo de Cristo, donde va a ir a Roma, ¿no? Donde va a ir a Roma termina como testigo. Pues no dice nada de la muerte, del martirio, por lo tanto era esa suposición de que fue escrito antes, por lo menos algo un poco antes. Bueno, con esto damos por terminado San Lucas, de nuevo, ¿no? Un vuelo de pájaro que hicimos para integrar un poco todo, y los próximos van a ser sobre San Juan. Alabado sea Jesucristo.